En estos momentos nos conectamos con el doctor Ángel Xolocotzi Llanes. Él es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola, doctor. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días al público que nos escucha en esta mañana, que esperemos que estén acompañados de un buen café, ¿no? Como acaba de En decir. efecto, sí. Sí, necesitamos el café para despertar a la realidad del día lunes. Y doctor, bueno, el tema que nos ocupa hoy es José Gaos, que el 10 de junio se cumplieron 55 años de su muerte. Así es. Yo creo que es importante recordar a José Gaos, que ha sido uno de los pilares en la transformación de la filosofía en México. Recordemos que Gaos llega entre el grupo de exiliados a México, proveniente de España, en 1938. Y pues él no se va a considerar un exiliado, sino siempre lo va a enfatizar que él se veía más bien como transterrado, ¿no? Ese Sí, va a ser el término que acuña para pues identificarse con su nueva patria, que va a ser México, donde llega desde el 1938 y en donde efectivamente, como ya señalaste, muere un 10 de junio de 1969. Y es un personaje muy interesante, José Gaos, porque, bueno, realmente muchos autores han escrito que les gustaría morir haciendo lo que les gusta, ¿no? Tenemos el caso de nuestro amigo Franco Volpi, que murió ya hace algunos años y murió en su bicicleta, en un accidente de bicicleta. Y él era apasionado de andar en bicicleta. Y José Gauss murió, curiosamente, al concluir un examen profesional, ¿no? Es decir, murió realmente en el trabajo, en sí. su pasión por la filosofía. Fue un hombre que trabajó intensamente. Yo creo que la fortaleza, la solidez que se tiene en la filosofía en Hispanoamérica, pero de manera especial en México, pues es fruto del trabajo de José Gaos. Nada más mencionaré un dato para que se vea la afición por el trabajo y por la filosofía, que era su pasión, que solamente tomó un año sabático, ¿no? Desde que llegó a México en el 38, comenzó con sus actividades docentes, y solamente en 1959 tomó un año sabático. El resto siempre estuvo dedicado a su trabajo, a sus clases, a sus escritos. Publicó, si no me equivoco, 59 libros, pero un trabajo muy importante que realizó y que lamentablemente no se valora en su dimensión, son las traducciones, ¿no? Ujú. José Gauss realizó alrededor de 30 traducciones, y su interés fue o se hallaba en la posibilidad de que el español estuviese al nivel de cualquier otra lengua internacional en donde se discute filosofía, ¿no? Pero para eso, el primer punto que él señalaba era, bueno, que se tuviese el conocimiento de lo que se estaba discutiendo. Y ese fue un poco el proyecto de Ortega y Gasset con la revista de Occidente, recordemos esa revista y editorial, y en donde Gauss, como alumno de Ortega, publicó el mayor número de traducciones, ¿no? Entonces, gracias al trabajo que hizo Gauss, pues tenemos un acceso en esos años a lo que se estaba escribiendo en filosofía en otros lugares. Principalmente sus traducciones fueron de alemán y de inglés. Y bueno, eso es una parte importantísima del trabajo que hizo, y con ello comenzó a fortalecer los grupos de trabajo filosófico en México. Hay que recordar, uno de los grupos importantes fue el grupo Hiperión, ¿no? Donde Sí. estaba Luis Villoro, Ricardo Guerra, Leopoldo Sea, etcétera, y que a partir de ahí, pues sabemos, se abrieron múltiples líneas de trabajo filosófico en México, ¿no? Entonces, bueno, pues Gauss ha sido un personaje importantísimo para la filosofía en Hispanoamérica, pero de manera especial en México, ¿no? Sí, qué curioso lo que acabas de decir, doctor. Entonces,
¿Él termina el examen o a mitad del examen es cuando muere? Al terminar el examen, según lo que narran, Sí, quienes fueron testigos, estaba firmando ya el dictamen, y ahí, murió en paro cardíaco, don José Gaos, como le decían, ¿no? sí, Y bueno, realmente es, un hombre de muchísimo, muchísimo trabajo. Tuvo este problema que muchos filósofos tienen, de, pues, sentir que no ha hecho lo suficiente, que no ha hecho la gran obra, ¿no? Que estaba siempre en esa búsqueda constante y, pues, eso lo motivaba a seguir trabajando. También, pues, me imagino que no fue sencillo, no fue fácil, pues, precisamente por la relación que tuvo con muchos de sus discípulos, ¿no? Hace algunas semanas, en esta columna, hablamos de Emilio Uranga, ¿no? También otro sí, de esos personajes que estuvo en el grupo Hiperión y que fue alumno de Gauss, y era un personaje difícil, complicado, pero todos ellos tuvieron esos impulsos de Gauss, pues, por ejemplo, para tener o entrar en contacto directo con lo que se estaba haciendo en otros lugares, ¿no? Especialmente en Alemania en ese momento. Entonces, pues Gauss lo que hizo fue motivarlos para que fueran a Alemania, ¿no? Luis Villoro, Ricardo Guerra, Emilio Uranga, posteriormente Alejandro Rossi, que no era del grupo Hiperión, pero fue alumno de José Gauss, también estuvo en Alemania. Todos ellos para que se midieran, digamos, que vieran lo que se estaba discutiendo directamente y después regresaran a fortalecer y a trabajar en la filosofía en México. Entonces muchos de ellos lo hicieron y el caso de Emilio Uranga pues terminó en una relación muy difícil, muy complicada con José Gauss. No era sencillo, yo creo, precisamente por las diferencias en los planteamientos que llevaron a cabo. Eh, Comenzando con esta idea del hiperión, ¿no? Ahí empezaron sí, las diferencias, pues tratar de pensar lo mexicano, ¿no? Tratar ujú, de pensar filosóficamente la esencia de lo mexicano y en eso, pues, se inspiraban en lo que había escrito Octavio Paz, ¿no? En El laberinto de la soledad, con tratar de profundizar o descubrir precisamente eso esencial en lo mexicano. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Emilio Uranga con esos textos de la ontología del mexicano, ¿no? Entonces, claro, con eso José Gauss no estaba completamente de acuerdo y comenzaron a marcarse algunas diferencias con él y con otros alumnos de él mismo, ¿no? sí. Bueno, doctor, y ya como última pregunta, ¿consideras que a 55 años de la ausencia de José Gauss se le ha reconocido lo suficiente en el país en cuanto a su contribución a la filosofía? Yo creo que no suficientemente, ¿no? Se ha comenzado a revalorar los escritos de Gauss. Hace relativamente pocos años, digamos, se escribió el primer gran compendio en torno a su trayectoria filosófica, que es un texto que podemos recomendar a quien le interese adentrarse en ello, que es esta biografía intelectual, ¿no? La biografía intelectual 1938-1969, Sí. que escribió Aurelia Valero, está publicado en el Colegio de México, ¿no? José Ah, muy Gauss en bien. México. Esto se publicó en 2015 y pues es, digamos, una primera gran primera gran biografía, perdón, de la trayectoria de Gauss, en donde, bueno, pues sí se comienza a revisar su papel. Hace poco también publicaron algunos escritos sobre la técnica de José Gauss. Entonces, bueno, yo creo que recientemente sí se ha comenzado a pensar y a ver el impacto que tuvo, porque antes realmente donde se veía ese impacto era, como señalamos, en el caso de sus alumnos, ¿no? La Sí. formación que tuvo en esos alumnos y el impacto que tuvieron, pues muchos de ellos. Quizás el más nombrado, los más nombrados son Leopoldo Sea y Luis Villoro, ¿no? Que abrieron líneas importantes de trabajo filosófico en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda un personaje interesante. Y bueno, nuevamente agradecemos su colaboración y nos vemos pronto. Muchas gracias, Araceli, y muchas gracias a todo el público que nos ve.